que la perfección de los santos de la cual deseamos hablar esta tarde es la perfección, como dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a decir, queremos hablar en cuanto a la perfección en nosotros. Sabemos que en Cristo todo aquel que cree es perfecto ahora, pero queremos considerar la perfección en nosotros, o es decir, el cumplimiento de la ley en nosotros, y lo vamos a considerar. Ahora puede, hermano Ricardo, poner en la pantalla la primera en cuanto al tema de hoy, la perfección de los santos. Entonces, hermano, el tema es la perfección de los santos y queremos considerar qué es esta perfección de la cual queremos hablar, cómo se alcanza esta perfección, cuándo se alcanza esta perfección y quiénes alcanzarán esta perfección, ¿no? Entonces queremos considerar qué es la perfección de los santos, cómo se alcanza esta perfección, cuándo se alcanza esta perfección y quiénes alcanzarán. Entonces, si deseamos considerar en esta tarde, podemos pasar a la segunda pantalla y queremos considerar qué es la perfección de los santos de la cual queremos hablar. Y he puesto en mis propias palabras aquí en el color rojo, la perfección de los santos es gloria completa con la erradicación de toda corrupción. Entonces, las dos palabras importantes es gloria y corrupción. Tener gloria completa y no tener corrupción. De esto queremos hablar en cuanto a nuestra experiencia, como dice en Romanos 5:2, la esperanza de la gloria de Dios. O como dice en Romanos 8:18, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se entiende? Estamos hablando de una gloria que se ha de manifestar en nosotros. O como dice en Romanos 8:21, es ser libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. Libertada de la corrupción y entrando en la libertad gloriosa. Así entonces es el que es, o podemos también en la próxima pantalla ver algo más en cuanto a lo que es. Podemos decir que la meta es ser como Dios, o la perfección que buscamos es ser como Dios, y de estas ideas sacamos que toda criatura debe ser perfecta, porque así dice en 1 de Pedro 1:16, citando del Antiguo Testamento de Levítico, diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Dios está hablando, sed santos, porque yo soy santo. O, como Cristo mismo dijo en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Este entonces es la meta, lo que deseamos alcanzar y de la cual vamos a hablar en esta tarde. Y como el segundo punto aquí, toda criatura en el reino de Dios será perfecta. Entonces, no es para discutir en cuanto al reino de Dios, porque dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Entonces, la inmundicia, la corrupción, no entrará en el cielo, como dice también en 1 de Corintios 15, verso 50. El corrupto no hereda la incorrupción. El corrupto no hereda la incorrupción. Entonces, estamos hablando de, lo dijo en la primera pantalla, de un estado de gloria completa con la erradicación de toda corrupción. Esto es la meta
es ser como Dios, es la perfección de la cual queremos hablar en esta tarde, la perfección de los santos. Y ahora entonces vamos a considerar en la próxima pantalla segunda pregunta que hicimos: ¿cómo se alcanza esta perfección? Hemos dicho lo que es gloria sin corrupción. Pero ¿cómo se alcanza esa gloria sin corrupción? Y podemos considerar lo que dice: ahora no somos perfectos. Es decir, primeramente tenemos que ver que nadie ahora ha alcanzado esa norma. Ahora no somos perfectos, como dice en Romanos 3:23, todos están, tiempo presente, destituidos de la gloria de Dios. Y también, como dice en Mateo, Cristo dijo: ninguno hay bueno sino Dios. Entonces tenemos que confesar primeramente que ninguno de nosotros somos lo que deseamos ser, alcanzar la meta de la perfección. Y el método, entonces, de cambiar de lo que somos pecadores, que somos faltos de la gloria de Dios, que faltamos de la gloria de Dios y deseamos tener la gloria completa con la erradicación de toda corrupción en nosotros. Podemos entonces considerar lo que dice en 2 de Corintios 3:18, que habla de mirando la gloria del Señor, somos transformados. Entonces, en la parte 1 aquí estamos pensando en la obra de Dios en perfeccionarnos. O es decir, como dice en Efesios 1, 3 y 14, cooperamos con el Espíritu Santo que obra en nosotros, como también dice en capítulo 2, versos 12 y 13, dicen: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que Cristo y el Espíritu Santo obra para nuestra perfección. Estamos hablando de cómo alcanzar la perfección, pues Dios, el Espíritu Santo, tiene parte en esta obra. ¿Por qué? Miramos al Señor transformados y cooperando con el Espíritu Santo que obra en nosotros, somos transformados. O como dice en 2 de Pedro 3:18, creciendo en la gracia del Señor. Es un crecimiento en la gracia. Y entendemos que la gracia es ser considerado mejor que somos. Mejor que somos es la actitud de Dios hacia nosotros, y esa actitud de Dios nos transforma, nos hace acercar más y más a la gloria y eliminar la corrupción. ¿Cómo es que hace la gracia esto? Podemos recordar la historia de Dulcinea. Recuerdan que Don Quijote andaba por toda España con su bestia y con su compañero, y algún día llegó a una ciudad donde encontró una mujer muy fea y muy sucia. Pero para Don Quijote la consideraba como la mujer más bella del mundo, como la más pura, y le puso el nombre Dulcinea por su pureza y belleza que él tenía en su mente. Era considerarla mejor que era. Pero él la consideraba como la mujer más bella y más pura del mundo. Y eso hizo transformación en Dulcinea para que se cambiara en ser lo que él pensaba o consideraba que ella era. Un ejemplo de cómo trabaja la gracia para transformarnos. Entonces Dios tiene su parte en la perfección de carácter, el carácter de la perfección de los santos. Pero también podemos ver en el punto número 2, matando las obras de la carne. Nosotros tenemos parte en esta obra, y nuestra parte es matar a las obras de la carne, como dice en Romanos 8:13. Y como dice en Hebreos 12:4, combatiendo contra el pecado.
Entonces nosotros tenemos una obra de combatir, una obra de herir, una obra de matar. Y como dice en 2 de Corintios 7, verso 1, podemos leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces tenemos una obra de limpiarnos a nosotros mismos, de herir a la naturaleza carnal, de matar a la carne y de combatir contra el pecado. Y como ejemplo podemos recordar la historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento, donde fue dado un mandato por el Señor por medio del profeta Samuel que debe atacar a los ejércitos de Amalek, creo que fue, y que debe matar a todos y a todos los animales. Y después de la batalla, Samuel llegó tarde, pero cuando llegó, dijo, escuchó el sonido de ovejas. Y Saúl dijo, pues la gente ha guardado las ovejas y he guardado al rey Agag. Y Samuel dijo, como podemos leer también en 1 de Samuel 15, los versos 20 al 23, es la conclusión de la historia de la batalla contra Amalek. Y dice la escritura, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Cosa seria, entonces, es para el cristiano matar a Agag, matar a los pecados que están en la vida. Esa es la obra de avanzar hacia la perfección, como debiera haber hecho Saúl, y después Samuel mismo tuvo que tomar su espada y matar y cortar en pedazos a este enemigo de la verdad. Y podemos también recordar lo que dice en Filipenses 3:12, cuando Pablo dice, prosigo hacia la meta. Pues ya hemos hablado de la meta, que es ser como Dios, es la gloria sin corrupción. Y Pablo dice que proseguía hacia la meta. O es decir, es nuestra obra proseguir, avanzar. O como dice en 2 de Pedro, añadiendo a vuestra fe virtud. Es decir, es una obra de añadir a la fe virtud, a virtud, amor fraternal, y así en el 2 de Pedro, como menciona Pedro en su escalera de la santificación. Esta es la obra que debemos hacer para alcanzar la perfección. ¿Cómo se alcanza la perfección? Por medio de mirar a la gloria de Dios, confiar en su gracia que nos considera mejor que somos, nos considera perfecto ahora, para que lleguemos a hacer lo que Él nos considera la perfección que Él desea, y creciendo en la gracia. Pero no solo esto, también matando las obras de la carne, combatiendo contra el pecado, limpiándonos de toda contaminación. Hemos considerado entonces qué es la perfección de los santos.
Y hemos ahora considerado cómo se alcanza la perfección de los santos. Ahora pasamos a la próxima pantalla para ver cuándo se alcanza esa perfección. Es una pregunta que muchos tienen y muchos han combatido, pero la escritura es clara en el día de Jesucristo, según los primeros 3 versos que vamos a considerar, que dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios, el Espíritu Santo, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos entonces cuándo es que se alcanza en el día de Jesucristo. O como dice en Colosenses, capítulo 3 y verso 4. Cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y también en 1 de Pedro, capítulo 5, leyendo el verso 4 primero, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona. ¿Qué clase de corona? La corona incorruptible, ¿de qué? De gloria. Estamos hablando de gloria sin corrupción. Y aquí dice Pedro claramente, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y el verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione después de haber padecido un poco de tiempo. Entonces, esperamos esta perfección en el día de Jesucristo. Pero más específicamente podemos leer en 1 de Corintios 15, 1 de Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces aquí específicamente dice, los que han muerto en Cristo, los que han muerto justificados, cuando son resucitados en la resurrección, ¿cómo se van a salir de la tumba? Se van a salir sin corrupción, o es decir, resucitará en incorrupción. Ellos entonces resucitarán perfectos, como estamos hablando de la perfección. Pero también podemos hablar en Apocalipsis 16:7, habla de la voz de Dios, y es en la glorificación, en la voz de Dios, como dice en 1 de Corintios 15, los versos 51 en adelante, dice 1 de Corintios 15, 51 en adelante, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En la séptima trompeta de Apocalipsis 16 es cuando ocurre ese cambio que dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros también, y nosotros seremos transformados. O como dice también en 2 de Timoteo capítulo 4 y el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo entonces está esperando la corona de justicia, y
en Proverbios podemos ver la cita de Proverbios capítulo 4, donde habla del Espíritu Santo con el metáfora de la sabiduría. En Proverbios 4, los versos 7 al 9, hablando del Espíritu Santo, que aquí se llama sabiduría. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Mejor con el verso 6. No la dejes y ella te guardará, hablando de la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Engrandecedla y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Corona de hermosura te entregará. Es la corona que esperamos. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te ha encaminado. Es decir, que la sabiduría, el Espíritu Santo, es el que termina la obra de perfeccionarnos. Y en la próxima pantalla queremos entonces ver quiénes serán estos que alcanzan esta norma. ¿Quiénes la alcanzarán? Pues hemos estudiado de que la perfección de los santos es gloria completa con la erradicación de corrupción. Y hemos visto que no lo somos ahora, pero Dios quiere que lo seamos y ha provisto medios por su Espíritu y por las fuerzas dadas a nosotros a combatir el pecado y ir rumbo a la perfección. Y dice en Salmos 84 que los que andan en integridad son los que alcanzarán. Y todo el que hace lo bueno, dice Pablo en Romanos 2:10, estos son los que alcanzarán esta perfección. Los que padecen juntamente con Cristo, como dice en Romanos 8:17. Todo aquel que lucha para recibir la corona, como dice en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, podemos leerlo, 9:25, que dice, todo aquel que lucha, que todo se abstiene, ellos la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los que luchan son los que recibirán, los que alcanzarán la perfección. Y en 2 de Pedro 1, los que están subiendo la escalera de Pedro, no los que añadan a su fe virtud. Y en 1 de Juan 3:3, hablando de estas mismas cosas, dice así. 1 de Juan, capítulo 3, el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esos son los que son aceptados en Cristo, son perfectos en Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esperamos algo mejor de lo que somos actualmente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quiénes alcanzarán ser semejante a Cristo? Los que están purificándose a sí mismos. Hemos visto entonces qué es la perfección de los santos, cómo trabajamos para alcanzarlo, cuándo se va a alcanzar y quiénes la van a alcanzar. Vamos entonces a la próxima pantalla para ver conclusiones de este estudio. Vamos a leer todos los versos de Romanos 8, 16 al 23, donde habla de la libertad de la esclavitud de corrupción. Ahora somos esclavos a la corrupción. Vamos a leer entonces el contexto
en Romanos 8, comenzando con el verso 16. Romanos capítulo 8, comenzando con el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo mismo que dijo Juan en primero de Juan, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Son los justificados, son los que son perfectos en Cristo. Y ahora dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues es lo que esperamos, ¿no? De ser glorificados. Y dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de la gloria. ¿Dónde se va a manifestar? En nosotros. La gloria venidera es futuro, no es actual. Ahora somos hijos de Dios, pero hay una gloria venidera que se va a hacer en nosotros, que se va a manifestar en nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación y el aguardar la manifestación de los hijos de Dios es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que esperamos, es lo que aguardamos, es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Es la perfección de los santos, ser libertada de la esclavitud. Será libertada de esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la perfección. Ser libertada de la esclavitud de la corrupción y entrar en la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O es decir, el Espíritu Santo terminará su obra en darnos la perfección. Y podemos leer también en Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses, comenzando con el verso 12. Pablo explica también sobre estas cosas, aquí diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo mismo confiesa que no ha recibido esta perfección. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo está diciendo que él no ha alcanzado la perfección, pero que él prosiga hacia el blanco, hacia la meta. Podemos ver entonces aquí que la meta equivale al premio. O es decir, todo aquel que está prosiguiendo, todo aquel que está extendiéndose hacia adelante, dejando atrás lo que es atrás y extendiéndose hacia adelante,
estos son los que recibirán la perfección, porque la perfección no solo es la meta del cristiano, sino también es el premio, porque el Dios terminará la obra que ha comenzado por medio del Espíritu Santo en el día de la glorificación. Así que tenemos esta esperanza de que el que está prosiguiendo recibirá también el premio hacia la cual siempre ha estado obrando, prosiguiendo. Y también podemos leer lo de Pedro para hacerlo bien claro en el segundo de Pedro. ¿Quiénes son estos que alcanzarán en la glorificación bajo el sonido del último ángel, del séptimo trompeta? ¿Quiénes son estos que recibirán esa perfección de los santos? El segundo de Pedro pone claramente Pedro aquí. Vosotros también, el verso 5 de segundo de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Estos son los que van a alcanzar la perfección, los que ahora están poniendo diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Los que están poniendo diligencia, los que están añadiendo a su fe. O es decir, andando en la santificación, subiendo la escalera de Pedro, como dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos son los que recibirán la perfección de los santos, la gloria venidera, la erradicación de toda corrupción. Y hermano Ricardo, si puede regresar a la primera pantalla, vamos a ver lo que hemos dicho. La perfección de los santos es tener la gloria completa sin corrupción ninguna. ¿Y cómo se alcanza? Se alcanza por medio de la obra de Dios y la obra del creyente. Las dos cosas cooperando, funcionando juntamente para alcanzar la meta. Y proseguimos hacia la meta y no lo alcanzamos en nuestra vida hasta la glorificación. Cuando se alcanza en la glorificación para los vivos, en la resurrección para los muertos en Cristo. ¿Y quiénes lo alcanzarán? Los que están subiendo la escalera de Pedro, los que están añadiendo a su fe, los que están prosiguiendo hacia la meta, los que están andando en la santificación. No los que dicen, he creído y esto basta. No, los que crean, andan prosiguiendo la meta. Estos son los que recibirán la perfección como el premio de la vida cristiana. Que Dios nos da entendimiento para que seamos entre aquellos que alcanzan la perfección por medio de la misericordia de Cristo.